Padre Vamos a darle un Celestial, abrazo, un aleluya. aplauso al Señor bien grande. Gloria, 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 Señor. gloria, gloria a Dios. Alabamos. Vamos a tener a nuestro pastor Timothy Su con nosotros. Aleluya. Podemos sentarnos en este momento. Bueno, muy buenos días. ¿Quién vive? Dios es bueno. Amén, amén. Y como saben, por todos los que se están uniendo con nosotros sobre el Facebook y YouTube, bienvenidos también. Y como pueden ver, hay muchas familias que están regresando, sientan un poco más de libertad, sientan un poco más de confianza. Entonces, si nos están viendo por las pantallas, por favor, los invitamos a que vengan a participar. Cada domingo a las 11 tenemos servicio en vivo, en persona. Aquí les invitamos. Y mientras estamos en este tiempo donde estamos saliendo de la cuarentena, hemos estado teniendo nuevas cosas. Estamos nuevas cortinas, como pueden ver, nuevos torres de luces que van a ver, una nueva website que va a estar pasando y otras cosas como grupo de oración y de discipulado y cosas que estamos orando y desarrollando mientras estamos en este tiempo. Dios nunca gasta una oportunidad para desarrollar su iglesia. Estamos en el libro de Primera de Pedro, pero antes de entrar a este estudio, vamos a orar por la ofrenda y vamos a orar. Vamos a estar todos de pie y quiero que oremos, tomemos un momento para orar por esta nación. Orar por lo que está pasando en esta nación. Todos sabemos de todas las protestas y toda la destrucción de un número de personas que por la tensión de diferentes culturas racial que está pasando. Y vamos a orar por reconciliación. Vamos a orar que la iglesia sea la luz, el faro que hemos estado hablando en medio de la tempestad. Oren conmigo y si pueden extender su mano, extienden su mano y digan: Señor, ora en su propia voz. Señor Santo, en este momento oramos. Oh Señor, levantamos nuestras voces como una iglesia, Señor, para que tú sanes a esta nación, Señor Santo. Oh Señor, dé gracia, dé paciencia a los que tienen temor. Señor, dé respeto a la autoridad, Señor Santo. Señor, que nuestros representantes de gobierno y de Estado y de Estado de policía y de todas las instituciones que tú has puesto en esta nación, Señor, trabajen y hagan la obra de justicia, Señor Santo. Hagan una obra de traer justicia rápidamente, Señor. Señor, y que, Señor, que tú hagas una obra. Sabemos que la lucha no es contra carne, Señor, pero es contra las fuerzas espirituales en este mundo. Entonces, Señor, oramos que tú alientas, levantas a tu iglesia, Señor. Que los problemas en este país no dividen la iglesia, tu pueblo, Señor, pero unen tu iglesia a pensar bíblicamente acerca de estos temas, Señor Santo. A pensar en una forma que te honre a ti, Señor, que traiga reconciliación en una forma que no simplemente es para que alguien se siente bien por un momento, Señor, pero de veras levante a diferentes razas y culturas que han sido dañadas, Señor, han sido opresidas, Señor Santo, la opresión, Señor, pero levanta a tu iglesia, danos sabiduría, Señor, que no dejamos que el mundo secular nos engañe en la forma que tenemos que pensar tampoco, Señor Santo. Oh Señor, levantamos esta nación en este momento. Y Señor, levantamos a cada persona que todavía estamos en esta crisis de corona, Señor, la cuarentena. Oramos por cada persona que todavía está enfermo, que está enferma, Señor, sánalo, Señor Santo. Gracias que estás sanando a muchos de esta enfermedad, de este virus, Señor. Sánalo rápidamente, Señor Santo. Protege a cada niño, cada adulto, cada persona mayor de edad, Señor Santo. En el nombre de Jesucristo, que se disminuye la enfermedad, Señor Santo, y que tu pueblo tome confianza para venir a tus pies, a reunirse en grupos para estudiar tu palabra, Señor Santo. Que se levanten para orar, Señor. Levantar la oración que estamos haciendo en este momento, oh Señor, y que podemos ver una iglesia fuerte, feroz, ahí listo para repartir tu gracia, tu amor, tu bendición a cada comunidad, Señor. Oh Señor, y tomamos un momento en silencio para orar, Señor. Levantamos estas ofrendas, Señor, a ti. Te damos gracias que tú amas al dador alegre, Señor, y damos esta ofrenda, Señor,
porque es un gozo y un privilegio estar en tu hogar, estar en tu casa, Señor, y lo que estás haciendo en cada familia en Iglesia en Movimiento. Porque cuando llega tu gracia, nos empezamos a mover unos a los otros y en tu gracia. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo, y dijo el pueblo de Dios. Amén, amén. Pueden estar sentados. Estaba escuchando hace unos cuantos días en un reporte en Fort Myers, una señora tocó la puerta, y cuando escuchó que alguien estaba tocando la puerta y dijo, ¿quién será? Son las 6 de la mañana. Y antes de abrir la puerta de su hogar, se fijó por la ventana y no era una persona, eran 2 cocodrilos que estaban afuera de su hogar, más de 8 pies. Estoy en Fort Myers hace unos cuantos días. 2 cocodrilos de más de 8 pies que se estaban peleando. Era temporada, ¿verdad?, para reproducirse. Entonces dos de estos cocodrilos se estaban peleando enfrente de la puerta de su hogar. Y no sé cómo se siente usted en este tiempo, pero así yo me siento cuando pensamos de lo que está pasando en nuestro país. Hay una lucha afuera y no sabemos lo que está pasando, pero sentimos que hay una guerra que está pasando afuera en la cultura. Y en esa misma forma hemos estado viendo en 1 de Pedro capítulo 3, ahora estamos en versículos 8 al 22, si tienen sus Biblias, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 22. Porque hemos visto cómo podemos dice, viene el amanecer, se llama esta serie, que tenemos victoria en Cristo, cómo podemos tener gozo y victoria aún cuando estamos en tiempos difíciles. Y hemos visto acerca de cómo el apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia en Roma, que están pasando por la persecución romana, y aún así hemos hablado en capítulo 1 y 2 de la bendición que tienen en Jesucristo y cómo Dios los quiere bendecir y quieren multiplicar a su iglesia aún en tiempos difíciles. Porque yo sé lo que estás pensando, lo que yo estoy pensando. Señor, ¿cómo vas a usar esto en este tiempo de cuarentena? Señor, las cosas son difíciles, no puedo ver a mis nietos, no puedo a mi familia. Señor, ¿qué estás haciendo en este tiempo? Y de ese mismo tema está hablando el apóstol Pedro en versículos 8 al 22. El tema es, todo es acerca del orden. Digan, el orden es importante. El orden es importante cuando empezamos a caminar con Jesucristo. Voy a leer el pasaje, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 22. Dice esto la palabra de Dios. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, humildes, no devuelven mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan, pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Porque el que quiere amar a la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablan engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si son apasionados por el bien? Pero aún así llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos, ni se turban. Más bien, santifiquen su corazón a Jesucristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de su esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Tengan buena conciencia para que en lo que hablan mal sean avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo. Porque es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad
muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El bautismo, versículo 21, el bautismo que corresponde a esta figura ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, los salva, no para quitar la impureza de la carne, sino como aplicación de una buena conciencia ante Dios. Ahora bien, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a Él. Palabra del Señor. Todo se trata del orden de Dios, el orden que Dios ha puesto en este mundo. Hace muchos años, cuando Bárbara estaba embarazada con nuestro primer hija, ya estábamos a los 9 meses y estábamos en ese momento esperando cuándo va a llegar este baby, cuándo va a llegar este bebé. Y yo recuerdo, yo estaba empezando a aprender a cocinar. Entonces yo puse un pollo, frisé un pollo, ¿verdad?, en la hielera y lo saqué y usé solamente una parte del pollo que había descongelado. ¿Y sabe lo que hice? Lo volví, la parte que no usé, lo congelé de nuevo, estaba crudo. Ahora, si saben algo acerca de cómo cocinar cuando se descongela algo crudo, no lo puedes volver a congelar. ¿Por qué? Llega una bacteria, salmonella, puede entrar a la carne. Entonces yo no pensé nada de eso. Estaba pensando, muy bueno, estoy emprendiendo a cocinar para mi mujer, mira, Dios me bendiga. Y dos meses después volví a descongelar la otra parte del pollo y hice un plato para comer. Y luego esa noche, nos dio un ataque, un dolor de estómago, vómito, todo lo que viene estando envenenado por la carne que habíamos comido. Y nos pasamos toda la noche vomitando, estando en el baño, que hasta Bárbara entró a dar luz. Se rompió la fuente de agua. Entonces, siempre bromeamos porque lo que yo había cocinado que le llevó al hospital. Pero el punto de todo eso es que las cosas estaban fuera de orden. Y cuando las cosas están fuera de orden, la bendición del Señor a veces no viene en el tiempo que esperamos. Y esta parte de Primera de Pedro, el fin del capítulo, habla acerca del orden de Dios. Todo es acerca del orden de Dios. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. Dios ha dado tiempo a todo, ha dado un orden para que podamos vivir bajo el orden que Dios ha dado en el mundo y para bendecir su iglesia. Vemos en versículos 8 al 12, dice el apóstol Pablo, dice, bendice a todos. Da muchas diferentes formas de bendecir, sean compasivos, amándose, sean misericordiosos, hablando a todo acerca de estos verbos que manda la iglesia a vivir de una forma. Y recuerdan, esta es una nación, un pueblo que siente la opresión del imperio romano. Y aún así dice, al fin del día viven bajo la bendición del Señor. Bendigan otros, porque los que bendigan a otras personas reciben la bendición de Dios. Si tú estás bendiciendo a la gente, a tu familia, a tu comunidad, vas a recibir la bendición del Señor. Eso es la promesa que da el Señor aquí. Todas estas virtudes, y leyendo las virtudes que está nombrando aquí el apóstol Pedro, la pregunta es, ¿cuál de estas virtudes es el más difícil para vivir para ti en este momento? Miren esta lista: compasivos, amándose, misericordiosos, humildes, con todo lo que está pasando en nuestra nación. Pedro dice, si quieres ser bendecido por el Señor, sé una persona que estás bendiciendo a otros. ¿Por qué? Porque primeramente Dios es la promesa de Dios, pero también es el orden que Dios ha puesto en el mundo. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que siempre está amargo, siempre está engañando, siempre hay una excusa por lo que está pasando en su vida y dice, yo no sé por qué Dios no me bendice, yo no sé por qué no tengo la bendición del Señor? Pero cuando ve el énfasis de su vida, todo lo que ha pasado en su vida,
no está bendiciendo, pero tomando de la gente. Y Dios dice, estás bendiciendo, siendo un hombre y una mujer que está bendiciendo a tu familia, a tu comunidad. La palabra en el griego para bendecir, para ser un seguidor del bien, es la misma palabra para alguien que es tan ansioso, que tiene un anhelo tan grande. En el hebreo se llamaban, en la comunidad antigua, eran los zealots. Tenían un anhelo para hacer, estaban apasionados para hacer el bien. Tenían un anhelo grande. Y usa esa palabra el apóstol Pedro, dice, tengan un anhelo en su corazón. Ora al Señor que les dé un anhelo para hacer y ser una bendición a otras personas. Porque les digo la verdad, en este tiempo es muy fácil, y te pasa a ti y me pasa a mí, que decimos, bueno, no voy a salir, me voy a quedar aquí, todo está bien y voy a esperar a que todo esto pase. Y en el mismo momento Dios está diciendo, ¿qué forma podemos ser una bendición? Tal vez es por internet, tal vez es repartiendo algo de comer, tal vez en qué forma, tal vez una forma pequeña. Estamos en diferentes temporadas de nuestras vidas, podemos ser una bendición, porque Dios dice, viene la bendición del Señor. Me encanta Gálatas 6:9, que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosechamos si no desmayamos. Y Pedro está diciendo eso en este momento, está diciendo, esto es el orden de Dios. Si estás bendiciendo a otros, Dios va a ver la bendición del Señor en tu vida. Y no solamente la gracia, en la teología se habla acerca de la gracia común. Aún los que no son cristianos, cuando están bendiciendo a otras personas, reciben bendición. Hermanos, cuánto más nosotros que conocemos a Cristo podemos recibir la bendición del Señor cuando estamos caminando y en esa forma. No quiero entrar todo acerca de lo que está pasando en esta nación, eso es otro sermón, pero vemos a las protestas que están pasando por las diferentes ciudades, por las cosas horrorosas que han pasado en nuestro país, por la policía, en la comunidad afroamericana. Y hay mucho dolor ahí, hay mucho temor, pero en el mismo momento en este país se da el privilegio de protestar algo que no les guste en una forma pacíficamente. Hermanos, no es correcto y no es bíblico, no es del Señor que vayamos a protestar algo que vemos que no va contra la palabra de Dios, digamos, y destruir a la nación, destruir a comunidades. Dicen en Pedro capítulo 2, hemos visto que dice, respeten la autoridad que Dios ha puesto en su país. Aún si es imperfecta, aún si hay dolor, dice, respeten la autoridad, están siendo una bendición. Porque al fin del día, las únicas personas que estamos lastimando somos nosotros mismos, destruyendo nuestras propias comunidades, nuestros propios hogares. Pero hagámoslo, protestemos en una forma pacíficamente, que digamos, Señor, esto no está bien, pero estamos respetando el orden que has puesto en esta nación. Porque ese es el temor. Si no hacemos algo drástico, no va a haber un cambio. Si no empezamos, si no lo hacemos inmediatamente y con violencia, no va a haber el cambio que estamos buscando. Pero ¿qué dice Gálatas 6:9? Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosechamos si no desmayamos. Todo se trata acerca del orden del Señor. Versículo 13, miren versículo 13, continúa el apóstol Pablo y dicen, ¿quién es aquel que los podrá hacer daño si son apasionados por el bien? ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Está hablando acerca que si tú eres una persona que tiene una pasión, un deseo de hacerlo correctamente, cuando tu sí es sí y tu no es no, que estás haciendo tu trabajo en una forma que honra al Señor, que bendice a tu comunidad. Cuando te pide algo tu jefe, alguien de tu comunidad que hagas algo, tú estás allí. Tú estás apasionado para ayudar y para ser el hombre o la mujer de Dios que Dios te ha llamado a ser. ¿Quién no quiere estar con una persona así? ¿Verdad? Si tú vas al trabajo y tú haces tu trabajo, tú haces todo lo que te pidan y aún más con una actitud de humildad y de bendición y de alegría, ¿quién no quiere estar con ese compañero de trabajo? Pero todos tenemos ese compañero que no está trabajando, es vago, siempre se está criticando a los líderes, siempre está de un mal humor. Nadie quiere estar con esa persona.
Menos yo. Nadie quiere estar con esa persona. Y estamos hablando acerca del orden del Señor. Y antes de hablar en versículo 13, menciona una parte del Salmos, que es Salmos 32. Y eso es lo que vemos ahí. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal. Y habla acerca de todas estas bendiciones cuando seguimos el orden del Señor. Entonces, número 1, los que bendicen reciben bendición. Y número 2, la pasión nos protege. ¿Qué significa eso? Que tenemos una pasión para seguir lo que Dios nos ha llamado a hacer. No estoy donde quiero estar, pero sé que Dios me tiene en este lugar. No he recibido lo que Dios me ha prometido, pero tengo las promesas y la bendición de Dios hoy en este lugar. Voy a seguir caminando y confiando en el Señor. Pero piensen por un momento. Pedro está escribiendo a una iglesia que está sintiendo la persecución de Dios. Digo, no de Dios, perdón, del gobierno romano. Y en ese momento está diciendo, ¿quién los va a perseguir? ¿A quién le podrá hacerles daño si son apasionados por el bien? Entonces, ¿cómo puede el apóstol Pedro escribir a una iglesia sintiendo la persecución de Dios? ¿Quién les va a hacer daño? Sean buenos ciudadanos, bendigan a su comunidad. Porque sabe que eventualmente la bendición de Dios va a venir. Porque sabe, si ellos siguen caminando confiando que viene el amanecer, que el orden de Dios trae bendición y promesa, que Dios va a aumentar y bendecir a su iglesia en esa situación. Y cuando estudiamos la historia de la iglesia bajo el imperio romano, eso es exactamente lo que pasó. En el tiempo de mayor opresión, la iglesia empezó a crecer. Por todo el imperio romano, la iglesia empezó a crecer. Y llegó a un punto donde la mayor parte de mujeres solteras estaban adentro de la iglesia cristiana. ¿Saben por qué? Porque los romanos en ese tiempo, si no tenían un varón, mataban a las hembras, mataban a las mujeres. Entonces los cristianos tomaban todas estas niñas y crecían en la iglesia, que 20 años después, cuando había una falta de mujeres buenas ciudadanas en el imperio romano, tocaban la puerta de los cristianos, decían, necesitamos esposas, tenemos una necesidad. Poco a poco, y a veces no lo vemos, a veces pensamos, Señor, pero yo no veo, ¿cómo puedo esperar en ese momento? Y Pedro dice, espera, porque la pasión te va a proteger. Juan 14:6 dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene a mí, dice Jesucristo, si no es por mí, por mi persona, por lo que yo hice en la cruz. Cuando te maldicen, cuando estás oprimido, puedes mirar en el espejo y decir, tengo el favor de Dios, tengo el gozo del Señor, estoy ungido por Dios, yo soy una hija, un hijo del rey, y que la pasión me va a proteger. Génesis 50, versículo 20, cuando vemos que estaba José, estaba entregado a ser un esclavo en Egipto. Al fin de su vida, después de lo que todo Dios había hecho, dijo, tú lo usaste para el mal, pero Dios lo usó para salvar una nación, para bendecir toda una nación. Que nuestro dolor tiene un propósito, la pasión te puede proteger. Y muchos de nosotros estamos en ese momento diciendo, Señor, pero yo tengo una pasión para mi trabajo, mi negocio, mi iglesia y pues lo que tengo que hacer. Y siento que todo eso se ha disminuido por la situación en que esté. Y estoy aquí en este momento para decirte, no dejes que esa pasión para la vida, para tu llamado que Dios te ha dado, sea disminuido por lo que está pasando en este tiempo. Ora al Señor, Señor, dame esa pasión para vivir, dame una pasión por mi familia, dame una pasión por mi trabajo, dame una pasión para levantar a hijos y a hijas en los caminos del Señor, porque tú dices que la pasión me va a proteger. Porque al fin del día, les voy a decir algo, la gente es muy práctica. La gente quiere estar alrededor de personas llenas de gozo, llenos de un propósito, llenos de pasión. Es lo que necesitamos en este mundo. Aún los que no conocen a Cristo reciben una protección porque dicen, yo quiero estar alrededor de esa persona. Hermanos, ¿cuántos más nosotros como cristianos? Todo se trata acerca del orden del Señor. Pero no solamente dice eso, mira el versículo 15.
Dice en versículo 15, la adoración te prepara. La adoración te prepara. ¿Qué dice versículo 15? Dice esto. Dice, más bien, santifiquen su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Este es un versículo muy conocido en muchas iglesias que dicen, tienes que tener una respuesta. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué crees en Cristo? ¿Por qué crees en la resurrección? ¿O cómo puedes defender esta filosofía cristiana contra esta filosofía del mundo? Y muchos mencionamos este versículo. Dicen, tenemos que tener una defensa. Tenemos que conocer apologéticas. Tenemos que entender cómo defender la fe. Y eso, hermanos, es muy, muy importante. Y hay un estudio, hay más de 2000 años acerca de cómo defender la fe cristiana de toda la filosofía que viene del mundo. Y tenemos mucha filosofía del mundo en estos momentos. Organizaciones que dicen que están para una raza, una cultura, que han sido infiltrados por una filosofía humana, que no creen en Dios. Y cuando no creen en Dios, cualquier método para lograr lo que ellos piensan que es una opresión, lo van a hacer. Entonces tenemos que tener una defensa para la razón y la esperanza que tenemos en Cristo. Pero ¿por qué decimos la adoración te prepara? Porque más que tener una defensa de estas ideas de filosofía y la palabra de Dios y defendiendo la iglesia y las creencias cristianas, que es muy importante, yo nunca he conocido a nadie que ha entrado al reino de Dios solamente por un argumento, solamente por ganarle en una discusión. Es por una vida. La adoración nos prepara, porque cuando la gente empieza a ver que toda nuestra vida ha sido santificada al Señor, no solamente los domingos, pero cada día de la semana, todo lo que hacemos, el propósito por lo cual lo hacemos, la gente se empieza a abrir un poco, empieza a decir, pero ¿por qué Dios te está bendiciendo? ¿Pero por qué tu familia tiene paz? ¿Por qué es que yo siempre quiero estar en tu hogar? Siento la paz del Señor aquí. Porque es que cuando yo voy y hablo contigo, siento que el Señor me está hablando. Es porque hemos santificado a Dios, como dice en versículo, aquí en este versículo. Y la adoración nos prepara para dar una respuesta. No solamente las respuestas de la filosofía y el ataque que estamos viendo en el mundo, pero respuestas a las preguntas más importantes de su vida. La adoración nos prepara, diciendo, Señor, cada área de mi vida quiero dedicarlo al Señor. Quiero que eso me prepara para ser una luz y un ejemplo para dar una respuesta. Y no solamente las respuestas del mundo de filosofía y lo que está pasando, pero las respuestas más importantes de la vida. Porque al fin del día es la necesidad de conocer, como dice en Pedro capítulo 1, ¿recuerdan? Una esperanza viva. Necesitamos que puedan ver una relación vibrante que tenemos con Cristo y que digan, tu Cristo está vivo. Veo el poder de Dios en tu vida, veo el propósito de Dios, veo la provisión de Dios en tu vida y veo la persona de Dios. Yo conozco más de Dios por tu vida y podemos dar una respuesta. De eso está hablando el apóstol Pedro. Y dicen, háganlo con mansedumbre y con reverencia. Que no ganamos el argumento, no ganamos la discusión si esta persona alza la voz más alta y esta persona alza la voz más alta, y al fin del día solo estamos gritando de un lado al otro. Dice, hágalo con mansedumbre y reverencia. Una de las personas más importantes de estos 100 años de la iglesia es un hombre que se llama Ravi Zacharias, que él escribió mucho acerca de cómo defender la fe cristiana. Y él era un hombre de India que recibió a Cristo de niño y estudió en las mejores universidades seculares y cómo defender la fe cristiana, y ayudó a miles, tal vez millones de personas a decir, esta fe cristiana se puede defender y tiene las mejores respuestas al mundo. Pero cada vez cuando una persona, un ateo lo atacaba, una persona comunista lo atacaba en su forma de pensar y lo atacaban personalmente, nunca respondía ataques personales con otros ataques personales. Siempre respondía con mucho respeto, mucha dignidad, diciendo, no estoy de acuerdo, pero deja decir por qué tengo una esperanza viva.
De eso, hermanos, estamos hablando. Dice, tengan una respuesta porque la adoración te prepara. Recuerdan, se trata todo acerca del orden del Señor. Y al fin del versículo 13 dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados. Amén. Dios murió una vez por siempre para los pecados del mundo, los que pasaron, los que estaban pasando en ese momento y los pecados por venir, por todo un mundo entero, las generaciones enteras. Y dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Podemos predicar mucho acerca de ese pasaje mismo, pero la idea que quiero ver aquí es el orden. Dice la palabra que Él vivió. Él nació como un niño, creció como nosotros, 100% Dios, 100% hombre, con nuestras debilidades, siendo el Hijo de Dios. Y pasó por un orden, vivió, hizo su ministerio, murió, resucitó. Y miren el fin del capítulo, dice que está a la diestra del Padre. Al fin del versículo 22, ahora habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a Él. Lo que quiero hacer el énfasis en este momento, esta mañana, es el orden que vemos aquí. Todo se trata acerca del orden. Aunque Jesucristo mismo estaba sujeto y bajo el orden de su Padre Celestial para llevarnos al trono de Dios, ¿cuánto más nosotros, hermanos, podemos en este momento confiar el orden y el tiempo del Señor? Porque eso es el temor, ¿verdad? Yo siento un ataque del enemigo. Siento que las autoridades me van a perseguir. Los poderes, no están sujetos los poderes. Y tenemos ese temor, pero todo se trata acerca del orden y confiando en el tiempo del Señor. Estás caminando confiando, como vemos en esta última parte del versículo, del capítulo, que Cristo caminó en ese orden. Y al fin del versículo dice, tal vez tú conoces a Cristo, tal vez el próximo paso para ti es el bautismo. Versículos 18 a 19 dice, no para la salvación, pero para dar un ejemplo de la transformación en tu vida por medio de Cristo. Y Pedro dice a los hermanos, aún en ese momento dice, unos de ustedes necesitan tomar un paso de bautismo, porque Dios está haciendo algo milagroso en sus vidas. Me encanta este versículo, porque cuando estamos hablando acerca del orden del Señor, muchos decimos, pero Dios, yo no puedo ver lo que estás haciendo en este momento y estoy hablando y estoy compartiendo la palabra de Dios con diferentes personas y no puedo ver el cambio, no puedo ver el orden, no puedo ver el fruto de este ministerio. Me encanta este versículo, primera de Tesalonicenses 2:8. Está hablando el apóstol Pedro y dice, tanto es nuestro cariño por ustedes, que nos parecía bien entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, para que habían llegado a sernos muy amados. Pedro está diciendo que cuando nosotros caminamos en este mundo, cuando estamos compartiendo no solamente el evangelio, las buenas nuevas de la palabra de Dios, dice Pedro, nosotros no solamente te dimos la palabra de Dios, pero vivimos con ustedes, compartimos toda nuestra vida con ustedes, para que pudieran ver el orden de Dios, podían ver lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas y podían ver que no éramos 100% perfectos, pero santificados, amados, ungidos por Dios, y compartimos nuestras vidas con ustedes. ¿Qué persona, qué familiar en este momento puedes pensar que dices, voy a compartir un poco más de mi vida? O necesito compartir esa necesidad porque necesito ver la provisión de Dios y el orden de Dios, porque Dios está haciendo una obra en medio de esta situación. ¿Cómo podemos vivir? Número 1, los que bendicen reciben bendición. Número 2, la pasión nos protege. Estás viviendo en la forma mejor que Dios te ha puesto porque hay una protección en el orden del Señor. Y número 3, la adoración te prepara para dar una respuesta. Y entonces esta mañana queremos orar que podemos ver la bendición del Señor cuando seguimos el orden del Señor. Porque muchos de nosotros en este momento estamos pensando, Señor, pero estoy esperando, no lo puedo ver.
Y el Señor dice, pero viene el amanecer. Siempre es más oscuro antes del amanecer. Y queremos que estar de pie en este momento. Y voy a pedir que mis suegros, Joe y Millie, vengan a cantar esta canción. Que no somos esclavos, pero somos hijos y hijas del Rey. Estamos ungidos, bendecidos. Y que podemos ver la bendición del Señor. Y a veces no pasa nuestro tiempo, pero sabemos que todo está sujeto a la autoridad y están bajo el pie de Jesucristo, que podemos confiar en ese orden. En vez de responder con temor, respondemos con confianza. En vez de responder con odio a lo que está pasando en el mundo, respondemos con bendición y con ternura. Padre Santo, gracias que en un tiempo como este que estamos pasando en esta nación, la necesidad de restauración, nos das este pasaje, Señor, que podemos confiar que tú has puesto un orden en el mundo que ni conocen a Cristo, tanto más nosotros que conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Ayúdanos a ser una bendición, Señor. Ayúdanos a prepararnos para dar una respuesta, para adorarte en cada parte de nuestra vida. Y Señor, ayúdanos, regresa esa pasión que nos puede proteger en medio de un mundo en oscuridad. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos.